Hoy quiero compartir con ustedes un tema que se ha vuelto controversial en muchos de los casos cuando en realidad el trasfondo no es relevante, lo que se está discutiendo, sin llegar al fondo del verdadero problema o de entender lo que significa ese problema. Voy a leerles una fracción de un artículo que escribí hace poco para darnos una idea sobre lo que quiero decir al respecto de este tema. Día de reposo. Hay cosas en la Biblia que se hacen incomprensibles cuando se las aborda racionalmente. Y lo curioso es que eso sucede precisamente cuando alguien quiere profundizar más en las cosas espirituales de Dios, pero cometiendo un pequeño error prácticamente imperceptible a nuestra mente, el cual está envuelto por un manto de un celo personal que hace que no podamos ver el error en que estamos cayendo. Esto es uno de los engaños más sutiles que podemos enfrentar en la vida. Y a pesar que está motivado por un verdadero deseo de conocer a Dios y encontrar la verdad, con todo puede ser el inicio de un desvío, un error del que no nos damos cuenta y que después es difícil salir. Para comenzar, toda búsqueda de Dios siempre debe estar sujeta a su guía y debemos estar dispuestos a ser encaminados por Él en cualquier momento, encaminados y reencaminados, a veces reanalizando pensamientos que teníamos estructurados en base a enseñanza, pero que deben ser cambiados. Como dice la palabra, renovaos en vuestra manera de pensar, precisamente para no caer en estos errores. Sin olvidar que necesitamos de su revelación si no queremos extraviarnos. El mejor ejemplo lo tenemos con los fariseos, los escribas, que teniendo mucho celo de Dios se extraviaron. Pero entonces podríamos concluir que no hay que buscar demasiado a Dios para no equivocarnos. La respuesta es no, sino que debemos tener mucho cuidado de cómo lo buscamos. Esa es una pequeña, gran diferencia. El apóstol Pablo decía, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado, y continúa un poco más. Esto es curioso porque es una paradoja que el que busca con los medios racionales pareciera que está excluido. Y el que ni siquiera busca intensamente, de repente le cae casi de sorpresa una solución que los otros no están encontrando. Entonces, el tema es que racionalmente no podemos encontrar la solución o la revelación que Dios nos da. El hombre por sí mismo siempre
se va a extraviar. Bien, continuando con la lectura, tenemos lo siguiente. Resulta curioso que no basta sumirse en una búsqueda profunda como lo hicieron muchos en el pueblo judío. El mismo Pablo también, antes de convertirse, lo hizo. Pero erraron por olvidar que todo conocimiento y revelación viene por fe, por creer en Dios. Y lo que no nos revela Cristo mismo, y lo que se nos revela es Cristo mismo. Solo así podemos mantenernos alejados del error. Un ejemplo práctico de lo que suele suceder también me pasó a mí con relación al día de reposo. Un día resolví que quería agradar a Dios más plenamente y consideré que era una de las formas era observar estrictamente el sábado como día de reposo. Como lo dice la Biblia en muchas partes, en todo el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, muchos judíos lo cumplían. Esto puede ser muy bueno, muy buen propósito desde todo punto de vista y acorde con lo que dice la Biblia. Además, con grandes promesas. Pero la cosa no terminó como yo pensaba. Resulta que cuando tomé la decisión de cumplirlo y empecé a practicarlo, le pedí a Dios que me enseñe más sobre eso. Y muy pronto, en menos de lo que yo pensé, comencé a entender que la ley del día de reposo es algo más profundo de lo que yo entendía. La discusión que existe sobre si el día de reposo es el sábado o si es el domingo es una discusión estéril. Y legalmente hablando, el sábado es irrefutable, pero aún eso no es el fondo del asunto. Hay algo mayor con relación a eso. Veamos. La palabra dice algunas cosas que nos hacen pensar. Por ejemplo, Jesús dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Eso es una cosa seria que debemos analizar y que vale la pena detenernos y no simplemente repetirlo superficialmente. Por tanto, dice el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Esto lo veremos un poquito más adelante y se va a entender perfectamente cuando Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Eso está en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 27 y 28, si lo quieren leer así, ¿no? Aquí vemos a Jesús poniendo las cosas en su lugar. Y al ordenarlas debidamente, de repente pude comprender, esa fue mi experiencia, pude comprender que en realidad Jesucristo mismo es el verdadero día de reposo para nosotros. Yendo al párrafo anterior donde decía, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Relacione estas dos cosas y verá que esta afirmación es la que hace la diferencia. Entonces, que discutamos sobre si es el sábado o el domingo, o que tomemos todos los días por igual, no es relevante, sino el hecho que entendamos que Él, Jesucristo,
es nuestro reposo. Allí encontraremos el reposo y la bendición del día de reposo que en la antigüedad, en la ley, en la palabra antigua del Viejo Testamento, fue representado con un día. Se hace difícil relacionar un día del calendario con una persona, pero precisamente en eso consiste la necesidad de recibir la revelación de Dios, para que podamos entender cosas que la mente humana, el razonamiento, no lograría entender. Pero el Espíritu Santo está para eso, para vincular cosas que de otra forma no vincularíamos nunca. Él es nuestro reposo. Esto yo no lo podía entender con mi mente racional, pero por su gracia me fue revelada esta verdad. E inmediatamente quedé libre de cualquier esclavitud mental producida por la ley en cuanto al día de reposo. Más todavía el hecho de que en la Biblia dice que es un pacto eterno, que es un pacto sin fin, es un pacto que no se puede resolver, disolver. Entonces aquellos que están basados en la ley no pueden comprender que el empalme, la transición entre la letra, la ley, la figura de aquello que había de venir en los postreros días, en el tiempo final, a partir de la venida de Jesucristo, es que empalma y se cumple en realidad el verdadero sentido del reposo. Nuestro reposo, lo que el día de reposo representa, en realidad es nuestro reposo en Jesucristo. Esa es la verdadera interpretación. Con eso pasa a un plano secundario el tema de sábado, domingo, etcétera, otros que no consideran los días como algo distintivo. Para terminar, quiero concluir leyendo esto. Como dice también la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, Jesucristo nos hace libres. Él hace que podamos estar por encima de la ley, de la figura, de la sombra, por encima de la sombra que nos fue dada, porque Él mismo es nuestra ley. Cuando conocemos la verdad de las cosas, no podemos retroceder a la figura, a la sombra de lo verdadero. Esto es un tema espinoso, incluso hay congregaciones grandes a nivel mundial que sostienen y luchan por mantener esta separación del día, que es el sábado, y que es otros que dicen el domingo, etc. Pero lo relevante no es eso. Lo relevante es que entendamos que Jesucristo mismo es nuestro reposo. Que Dios les bendiga. Amén.